Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros en una nueva sesión de nuestro webinar sobre el mundo de la divisa. Aquí nos tenéis de nuevo con nuestro compañero Francisco Javier Tamayo, que ya sabéis es el director de la Mesa de Tesorería de Divisa del Grupo Caja Rural. Y nada, dispuestos otra vez a ponernos al día respecto a, bueno, o sea, cómo va evolucionando el complejo mundo de la divisa con los datos y los eventos que se están produciendo últimamente, que como siempre condicionan muchísimo y ya sabemos que estamos en un mercado complicado. Esperamos que os resulte muy interesante, que sea de mucha utilidad para todos vosotros. Avisaros, como siempre, que ya sabréis, los que seáis habituales, que grabamos estas sesiones para después poder difundir el vídeo, facilitar el vídeo a aquellas entidades, a aquellas cajas rurales y a aquellos clientes o asistentes que no hayan podido quedarse, que no hayan podido incorporarse por cualquier motivo, que no estén durante toda la sesión. Con lo cual, pues lo grabaremos y si después alguien necesita el vídeo, pues solamente tiene que comentárselo a su interlocutor en la caja rural correspondiente y se lo haremos llegar. En principio, las cámaras y los micrófonos están desactivados, excepto para el ponente que esté en ese momento participando. Con lo cual, pues bueno, si queréis hacer alguna consulta, os pedimos que lo trasladéis a través del chat de la sesión, que reservaremos un turno para el final. La sesión durará unos 40-45 minutos aproximadamente, como siempre, y reservaremos ese turno de preguntas o para comentarios al final de la sesión, donde podréis plantear las dudas que puedan surgir o los intereses particulares que puedan surgir. Eh, ¿Qué más decir? Pues nada, yo ya por mi parte abrir el micrófono para Javier y que él nos vaya poniendo al día sobre todo lo que está sucediendo en este mundo, que seguro va a ser de muchísimo interés. Yo por mi parte le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Como comentaba Fran, bueno, soy Francisco Javier Tamayo, soy responsable del área de divisa dentro de la mesa de tesorería, del Grupo Caja Rural. Y bueno, para comenzar, estoy un poco acatarrado, entonces os informo pues, que en un momento empiezo a hablar un poco diferente y me notáis un poquillo los ojillos más cerrados de lo habitual. Estoy un poco acatarrado y la verdad es que no he pasado muy buena noche, pero el evento merecía la pena estar aquí con vosotros y comentaros un poco sobre todo la evolución, como decimos siempre, ¿no? Dar esas pequeñas pinceladas de la evolución del mercado de divisas, de ver cómo hemos llegado a la situación actual, una situación con muchas incertidumbres, muy convulsa, como siempre. Siempre parece que, y lo comento en las webinars, ¿no? Que la próxima más tranquila será. Pues la realidad es que no suelen ser más tranquilas. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Venimos de la última webinar que han pasado unos cuantos meses. Creo que la última webinar era más o menos en junio. Teníamos una serie de dudas, principalmente por las elecciones europeas y las implicaciones de esas elecciones europeas en diferentes gobiernos en la zona euro. Y ahora estamos en una situación totalmente diferente. En noviembre ya avanzábamos también en esa webinar que veíamos cierta recuperación o una cierta debilidad del dólar en verano, pero una fortaleza a final de año vinculado a las elecciones en Estados Unidos y a ese efecto Trump que podía implicar unos cambios importantes en los mercados. Y la realidad es que una vez conocida la victoria, no solo en el mercado de divisas, lógicamente en todos los mercados, en los mercados de renta variable, en los mercados de bonos y, lógicamente en el mercado de divisa. La realidad en la que estamos en este momento es que a final de año, además, un final de año en el que habitualmente los resultados de las diferentes entidades más o menos están conseguidos, las carteras están más o menos cerradas a expensas de lo que suceda en el año 2025, vemos que las profundidades del mercado también se reducen. Y esto está acentuando un movimiento que hemos visto sobre todo desde la victoria de Donald Trump, que veíamos cómo el dólar se fortalecía frente a sus principales cruces y contra todos ellos. La fortaleza del dólar está basada principalmente en esas medidas que aparentemente anunciaba
en su campaña electoral Donald Trump y en las implicaciones que podría tener para la curva de rendimientos en Estados Unidos y las medidas de la política monetaria de la Reserva Federal. Estas medidas, veremos, ¿no? Aún quedan muchas cosas por dilucidar, veremos estas medidas, veremos las implicaciones de los nuevos nombramientos, ver el perfil de cada nombramiento y ver sobre todo el impacto que tendremos en la cotización de las divisas a corto y medio plazo. Que por el momento, pues la realidad es que esta incertidumbre, estos mercados convulsos, además asociados a una serie de riesgos que entraremos ahora, pues ha potenciado este movimiento alcista. Por ejemplo, en el índice dólar y este movimiento bajista en los pares, principalmente en eurodólar, que es el que más os gusta a todos y hablaremos de ello en mayor medida. Pero la realidad es que estamos en una situación que hasta que empiece el gobierno de Trump el 20 de enero del 2025, pues tenemos un impasse, ¿no? de estos 2 meses prácticamente, en el que volveremos a un poco a lo que estaba prefijado el mercado en los últimos meses, ¿no? Que es las políticas monetarias de los bancos centrales, la reducción de los precios de la inflación a nivel global, a excepción de Japón principalmente, y cuáles son esos datos que iremos conociendo a corto plazo que podamos ver una serie de volatilidades y movimientos en el mercado de divisas. El efecto Trump está ahí, es evidente que empezará en enero, pero la realidad es que previamente, pues bueno, anticiparnos a esa situación, pues lo único que nos genera en este momento ha sido que el mercado considera que el dólar se tiene que fortalecer. Como digo, estamos a final de año, siempre que hay ruido, siempre que hay movimiento, siempre que vemos que el ruido además puede implicar dudas en el crecimiento global, las políticas potenciales que puede implementar Trump vía proteccionismo afectan a las economías que están haciendo lo peor a nivel global, principalmente Europa, Alemania. Las dudas sobre sus aranceles en China, se habla potencialmente de unos aranceles de un 60% a China, de un 10% a Europa. Trump ya dijo en su momento que los europeos les compramos muy pocos productos a los americanos y que sufriremos con ello. Además, podemos ver las ramificaciones en riesgos geopolíticos, la cercanía de Europa al conflicto bélico de Ucrania que hemos visto en las últimas horas, una escalada de las tensiones, sobre todo aprovechando ese vacío de salida de Biden, de entrada de Trump, ¿de acuerdo? Que lo que está haciendo pues, es fortalecer el dólar. Todo lo que estoy diciendo, la persona que tiene el dinero que estaría detrás de mí, pues diría, no voy a comprar euros, no voy a comprar yuanes, no voy a comprar otras divisas, voy a comprar dólar. Y lo que se ha potenciado es ese movimiento de compra de dólar. Y si no os importa, os voy a compartir una presentación. Esta presentación, desgraciadamente, no está muy trabajada. Como sabéis, ¿qué sucede? Que ayer la tenía por la tarde con una serie de gráficos y hoy por la mañana pues he tenido que sacar otros. Y probablemente estos gráficos de esta mañana ya están desactualizados después de los datos de PIB en Alemania, los PMI en Francia y los PMI en Alemania de nuevo. Entonces, bueno, ten un poco de paciencia con ellos, pero os lo voy a intentar ir comentando para daros unos pequeños datos de... A ver, perdonadme por aquí, la tenía por aquí, perfecto. Vamos a ver. Perfecto. Como decíamos, las políticas de Trump o esas expectativas, como decíamos, al final lo que está moviendo el mercado son las expectativas de las políticas de Trump y sobre todo su impacto en la economía americana. Como decíamos, por el momento es positivo ese impacto. Veremos un poco, sobre todo cuando entremos en la parte de euros, si todas estas políticas van a ser positivas para dólar. Por el momento se están viendo como positivas. Esos aranceles a Europa y a China se ha visto como positivo y ha potenciado el dólar. Veremos si hay una respuesta también en el futuro de Europa o de China en función de cómo sean esos aranceles. Y sí que veíamos que esas expectativas, sobre todo de Trump, mayor gasto público, reducción de política fiscal, reducción en el sentido de bajar el impuesto de sociedades, se especula hasta un 15% para fomentar la actividad. Que lógicamente implica un aumento del déficit en Estados Unidos, que implica unas necesidades de financiación mayores, que hablaremos un poquito más adelante sobre ello, incluso una política de inmigración que veremos qué sucede si hablamos ya no solo de reducir la inmigración, incluso de deportaciones masivas, que pueden tener implicaciones sobre todo en el mercado laboral en Estados Unidos, un mercado laboral que se está enfriando por los tipos altos de la Reserva Federal, pues implicaba un movimiento alcista en la curva de rendimientos porque las expectativas de rebajas de la Reserva Federal con estos movimientos plenamente o sobre el papel económicos inflacionistas, pues invitan a pensar que las
que las bajadas de tipos se reducen en el tiempo por parte de la Reserva Federal. En este sentido, pues hemos visto, sobre todo a partir de octubre, si lo estáis viendo entre septiembre y octubre, el eurodólar estaba en niveles más o menos de 1,12, el índice dólar estaba en niveles de 100, ahora veremos el impacto en el índice dólar, esa cesta en la que el dólar lucha contra una serie de divisas. Veíamos como los bonos, sobre todo en la parte de arriba, el punto blanco, el 4,39 es el bono americano a 10 años, en septiembre estaba por debajo del 4%, vemos ese empinamiento de la curva vinculado a esas bajadas, más que bajadas, a esa pausa en las bajadas por parte de la Reserva Federal. Encima está el gráfico morado, que sería el bono a 10 años británico, en niveles de 4,43, es el bono que mejor ha aguantado el movimiento de ese movimiento de Estados Unidos. Esto ha implicado también que la libra se ha apreciado contra sus cruces. El bono europeo, como veis, está abajo, es el que marca el niveles del 2,31 y vemos que desde septiembre pues, prácticamente se ha mantenido plano. Ese aumento de diferenciales de la curva de rendimientos, tanto en abono a 2 años como abono a 10 años, que ha crecido notablemente. El bono a 10 años entre Estados Unidos y Europa ha pasado de 135 puntos a 218 puntos básicos, justificaba este movimiento de fortaleza. Un poquito por abajo, a niveles de 1,0990, veis que es el bono japonés, prácticamente plano. También el yen ha sufrido contra el dólar. Y un poquito más abajo, el bono a 10 años de Suiza, que está en niveles de 0,36, también bastante plano. ¿Esto qué quiere decir? Que las rentabilidades de los bonos a 10 años han crecido sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y esto ha potenciado ese movimiento, como digo, del índice dólar. Aquí a la derecha lo veis, que prácticamente pasaba de 100 a niveles de 107 esta mañana, ¿de acuerdo? Que justifica más o menos ese movimiento del eurodólar desde niveles de 1,12 a 1,05. He marcado a la izquierda cuál fue el impacto de la victoria de Trump en el año 2016. El índice dólar estaba en niveles de 95 y, como veis, llegó a finales de año a niveles más o menos cercanos. No lo veo bien porque tengo por aquí una cosita, pero más o menos a niveles de 104, 105. Esto es un movimiento de 9 figuras, ¿vale? O sea que prácticamente estamos repitiendo el movimiento en el índice dólar que sucedió en la primera victoria de Trump. ¿Esto qué quiere decir? Que hay margen bajista para el eurodólar, margen alcista para el índice dólar, desde el punto de vista del resultado que tuvimos en las elecciones en 2019, hay un poquito margen alcista tanto para el índice dólar como bajista para el eurodólar. Sí que es verdad que las situaciones, tanto de política monetaria, de aquel momento en el año 2016, la situación de Europa, la situación de Estados Unidos, que estaba subiendo tipos, Europa subiendo tipos, en este momento en el que Estados Unidos está bajando tipos, quizás pausados, Europa bajando tipos, el comercio, lo que ha sucedido desde niveles de COVID, lo que ha sucedido lógicamente en estos dos bloques que tenemos, bloque occidental, bloque no occidental, la guerra rusa-ucrania, son situaciones que han cambiado, pero la realidad es que el movimiento que tuvimos en su momento prácticamente ha sido paralelo al movimiento que estamos teniendo este año. Esto, además de esta situación de los bonos en Estados Unidos, las expectativas de Trump, el impacto que puede tener en las medidas de la Reserva Federal a medio y largo plazo, pues lógicamente han fortalecido al dólar, pero esto se ha apoyado además en una serie de circunstancias. Como decía, por otro lado, Europa, tenemos muchas dudas sobre el crecimiento en Europa. Hoy hemos conocido de nuevo que bajaba la previsión del PIB en Alemania a menos 0,3% durante este año, dudas en China. Aumento, sobre todo en las últimas jornadas, de esos riesgos geopolíticos vinculados a Rusia y Ucrania. Hemos visto cómo Biden permitía el uso de determinados misiles en suelo ruso, cómo Rusia ha lanzado un misil balístico intercontinental en las últimas horas. Vemos una serie de circunstancias que además están elevando el precio de la energía, el precio de la energía. El Commodity Index había bajado levemente en las últimas jornadas, pero desgraciadamente con estos movimientos hemos visto como el precio de la energía, el precio del gas está en niveles los más altos prácticamente de este año, puede también tener cierto impacto en las políticas de los bancos centrales por esta escalada en el conflicto. Veremos si esta escalada en el conflicto solo está delimitada porque creemos, como decía Trump, que iba a sentarse para valorar un alto el fuego, si cada uno de ellos está poniendo todas las cartas sobre la mesa para llegar a esa mesa, digamos,
de acuerdo con el mayor poder posible, o si la realidad es que es una escalada real en el conflicto. Si viéramos una escalada real en el conflicto, se hablaba, especulaba incluso en algunos medios de que estaban apuntando a alguna base de la OTAN en Polonia para hacer alguna probatura, eso ya estaríamos hablando de una situación dramática para todos y la verdad es que lo que menos me importaría sería el mercado de divisas, ¿no? Pero... Pero bueno, veremos la escalada si solo es para llegar a una mesa de llegar a un acuerdo sobre la posibilidad de terminar esa guerra en Ucrania o la realidad es una escalada en el conflicto. Esto unido, como digo, que estamos a final de año y ciertos ruidos geopolíticos que hemos visto en Alemania, en el que hemos visto como el gobierno de Olaf Scholz pues, vamos a llamar, ha echado, ¿no?, al ministro de Finanzas porque no ha querido apoyar un paquete de estímulos a la economía, un paquete de estímulos a las empresas manufactureras y de ayuda a Ucrania. Probablemente tengamos una moción de censura en enero y probablemente elecciones en marzo, ¿no? Y esto ha sido visto de nuevo como algo de ruido para la zona euro y eso, lógicamente, ha potenciado junto con todos estos motivos que os he ido transmitiendo esta fortaleza del dólar que a priori no tengo la sensación que vaya a desaparecer a corto plazo. ¿De acuerdo? La sensación es que tenemos que estar muy atentos hasta el 20 de enero que habla Trump, como digo, a esos nombramientos. Estas políticas que quiere implementar Trump de crecimiento de la inflación tienen unas consecuencias muy importantes para dos aspectos que para Trump durante muchos meses han sido extremadamente importantes. El dólar está excesivamente fuerte. ¿Por qué? Y con eso cercena las posibilidades de exportar. Es muy ilógico que Trump quiera que este movimiento de 1,12 a 1,05 continúe en el tiempo. Probablemente hará comentarios sobre la debilidad y la fortaleza del dólar y cómo en otras economías se están aprovechando de su debilidad para atacar al dólar. Entonces, en estos niveles, por ese lado, veo que probablemente en cualquier momento el nuevo secretario del Tesoro, una vez que sea nombrado y que sustituya a Janet Yellen, veremos cuál es su opinión sobre la fortaleza del dólar. Y por otro lado, durante mucho tiempo he estado criticando a la Reserva Federal por no bajar los tipos. Estas medidas, como decimos, han empinado la curva americana, han empinado la curva porque consideran que van a aumentar la inflación y eso implica menores reducciones de tipos por parte de la Reserva Federal. Parece ilógico que una persona como Trump, que está abogando porque la Reserva Federal baje tipos, eh, vaya a tomar medidas que impliquen que no se vayan a bajar. Por eso quiero decir que este movimiento que hemos tenido de fortaleza, que también sucedió en 2016, veremos si hay una recuperación durante 2025 de esta fortaleza del dólar. Pero por el momento hay que ser muy cuidadosos porque la realidad es que a corto plazo, como digo, todavía incluso sin tener en cuenta el efecto Trump, el dólar estaría fuerte. ¿De acuerdo? Por entrar en más detalle de lo que está afectando a la economía americana, como digo, los tipos de interés. Durante esta apreciación también del dólar hemos visto como el Banco Central Europeo estaba bajando tipos. ¿Qué tenemos que estar muy atentos desde este momento hasta el 20 de enero, que, como decía, del anuncio bueno, de la toma del cargo por parte de Donald Trump y esos nombramientos mientras de Donald Trump, pues a la retórica de Donald Trump sobre un dólar fuerte, a la retórica sobre la Reserva Federal, pero mientras hay que estar atento a los datos en Estados Unidos. Los datos en Estados Unidos siguen siendo buenos, fortaleciendo este movimiento de fortaleza del dólar, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos visto? Pues el PIB está creciendo en niveles del 2,7 anual, 2,8 trimestral, muy por encima de cualquiera de sus pares. Esto quiere decir que la economía sigue en un buen momento. Por otro lado, vemos cómo la inflación está cediendo. Lógicamente, la inflación está cediendo. En este momento, la inflación en Estados Unidos está en niveles del 2,6% y la subyacente, la más preocupante para la Reserva Federal, en niveles del 3,3%. Antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, el próximo día 18 de diciembre, tenemos datos importantes. Hay que estar muy atentos la semana que viene a los datos del PCE. El PCE es uno de los índices preferidos por la Reserva Federal. En este momento está en niveles del 2,7%, es un índice de precios. La Reserva Federal considera que puede escalar hasta 2,8 a finales de año, con lo que veremos si ese dato cede levemente y puede
reducir o aumentar las expectativas de bajada o subida de tipos en la próxima reunión de la Reserva Federal. En este momento, las expectativas de bajada de tipos de la Reserva Federal están en el 55%, ¿vale? De bajada de tipos en diciembre, está totalmente abierta. En la reunión, los últimos comentarios de miembros de la Reserva Federal han abogado por tranquilidad. La inflación está bajando, hay que ver los datos y hay que seguir los datos. Mientras no tengamos mayores informaciones sobre las políticas de Trump, hay que estar, como digo, muy atento a los datos. Hoy tenemos los PMI en Estados Unidos, hay que estar muy atentos a los datos de PMI en Estados Unidos. El de servicios a niveles del 55, el de manufacturas en niveles del 48,5 y se espera una leve mejoría. Hoy también tenemos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, se espera un repunte de 73 a 73,7. Tenemos la inflación de la Universidad de Michigan 5 años dentro de 5 años, se espera niveles del 3,1%. Y lo único que podemos ver, como digo, atentos a datos, próximos datos la semana que viene de, como digo, de PCE y dato de crecimiento y sobre todo, ¿qué puede alterar el camino por el momento de la Reserva Federal? Pues lo que lo puede alterar es el mercado laboral. En este momento, el mercado laboral sigue fuerte. La tasa de desempleo está en niveles del 4,1%, es verdad que ha subido. Los salarios están en niveles del 4%. No hay un riesgo de sobrecalentamiento del mercado laboral en este momento. Veremos las implicaciones de esa política inmigratoria por parte de Donald Trump y qué implicaciones puede tener a futuro, pero no nos vamos a olvidar. No vamos a olvidar en este momento porque a corto plazo no tiene implicaciones. Es verdad que el mercado sigue resiliente, el mercado laboral, pero está reduciendo su potencia. La última encuesta George habla de puestos vacantes en torno a 7,5 millones de puestos vacantes, mientras que el desempleo ya está en niveles de 6.984.000. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que hay tan solo 1,1 puestos vacantes por cada empleado que podría buscar potencialmente trabajo. Hace algún tiempo este dato estaba en niveles de 1,8. Eso que quiere decir que el mercado laboral se está viendo delimitado y podría implicar una bajada de tipos de la Reserva Federal. ¿Por qué decimos esto? Porque los salarios, como digo, no están creciendo, este mercado laboral parece que está cediendo, los tipos de la inflación están cediendo, pero levemente, y sabéis que la Reserva Federal, frente a otros bancos centrales, tiene un mandato dual, que son los precios en torno al 2% y el empleo. En este momento ellos están considerando que está cediendo los precios y van a poner mayor foco en el mercado laboral. Ayer conocíamos las peticiones iniciales de desempleo que bajaban hasta 217.000, si no recuerdo mal. Es un buen dato, que anticipa un buen dato de nóminas no agrícolas el próximo 6 de diciembre. Habrá que estar muy atento a los datos de nóminas no agrícolas en diciembre. El último dato de noviembre fue paupérrimo, solo creció 12.000 nóminas no agrícolas. La verdad y la realidad es que tenía un problemática también por huracanes y alguna que otra huelga, pero habrá que estar atentos. Si vemos un cierto estancamiento del mercado laboral, veremos una bajada de tipos por parte de la Fed. Desde mi punto de vista, y si yo fuera la Fed, bajaría tipos. ¿Por qué bajaría tipos? En la última reunión bajaron 25 puntos básicos, bajaron 50 puntos básicos en la reunión de septiembre. Se le comentó a Powell la posibilidad de si renunciaría si se lo pidiera el presidente de Estados Unidos. Él dijo que no. Dijo, ¿y si te va a echar, qué harías? Él dijo, bajo la ley es imposible. No quiso hacer ningún comentario sobre las medidas de Trump. Es curioso porque cuando era gobernador en el año 2016, en el mismo mes que entró Trump, en diciembre sí que comentaba que la inflación crecería un 1%. Bueno, no voy a entrar en esta lucha entre la Reserva Federal y Donald Trump. Hay que recordar que Donald Trump decía que la Reserva Federal era el principal enemigo de la economía americana. Por lo tanto, mi sensación es que en función de estos datos que digo, PC, ventas minoristas, también el 17 de diciembre, un día antes, las ventas minoristas están bajando hasta niveles del 0,4. Sabemos que el consumo en Estados Unidos representa 2/3 del crecimiento del PIB, ¿vale? Con estos datos, y si hay alguno de estos datos que cede notablemente, y sobre todo el mercado laboral, yo creo que potencialmente debería la Reserva Federal bajar 25 puntos básicos y recordar al mercado que la Reserva Federal está en un periodo de bajada de tipos. Parece que desde que ha llegado Trump estamos en que no van a bajar, las curvas se empinan, las curvas crecen, pero la realidad es que estamos bajando tipos. O sea que tardaremos más o menos, el mercado espera
que para 2025 tengamos otras 4 bajadas más de la Reserva Federal, una cada trimestre. Mi sensación, todo dependerá de los datos que vayamos conociendo y las implicaciones de las políticas que tome Trump, ¿de acuerdo? Por el momento se ven como una fortaleza para el dólar. Yo no estoy tan seguro que sea una fortaleza a medio y largo plazo, porque implica. Veremos cómo puede cubrir ese déficit fiscal según el Fondo Monetario Internacional, incluso antes del efecto Trump. El déficit fiscal en Estados Unidos en este momento en el 7% debería crecer bastante. Está por encima del 126 de deuda sobre PIB, debería subir hasta 136. Se especula que el déficit total crecería en 7,5 trillones de dólares en 10 años. Estas medidas por parte de Donald Trump. Veremos también qué sucede con el techo de gasto. Es verdad que Donald Trump ha ganado el Congreso, ha ganado el Senado y la posibilidad de que pueda legitimizar estas medidas son potencialmente altas, sobre todo las vinculadas a aranceles. Veremos sobre todo las de techo de gasto, ¿vale? Eso para mí va a ser un poquito más complicado y obligará, lógicamente, al Tesoro a mayores necesidades de financiación, a, en un momento dado, ver cómo la curva de bonos se empina y daría fortaleza al dólar. Pero, por otro lado, con mayores necesidades de financiación, podríamos ver comentarios sobre rating de Estados Unidos y veríamos cómo esa fortaleza desaparece rápidamente. Pero como digo, por el momento no estamos en esa situación. Hay que estar muy atentos a los próximos datos en Estados Unidos. El movimiento que hemos visto es de 1,12 hasta 1,09 más o menos cuando estaba las posibilidades que gana Kamala Harris, posteriormente hasta 1,07, vinculado sobre todo a la victoria de Trump, hasta 1,06 por esas medidas de Trump, por esa pausa en el mercado hasta que llega a final de año, esa reducción de las posibilidades de bajada de tipo de la Reserva Federal, unido al riesgo que estamos viendo en Europa cercano al riesgo de Ucrania, al riesgo de Israel, que seguía pendiente. Parece que en las últimas horas había viajado algún miembro del gabinete de Biden para cerrar un acuerdo o estar en el Líbano. Había pedido Irán un cese de las actividades a Hezbollah, sentarnos en una mesa a ver un cese de las actividades, y justo ayer, pues de nuevo el Tribunal de la Haya considera, ya lo habéis leído en los periódicos, que Netanyahu tiene que estar juzgado por estos crímenes, y no sé si esto ya es echar un poquito más de gasolina a un fuego que ha vuelto a fortalecer al dólar, ¿no? Y lo estamos viendo en las últimas horas. Y hoy probablemente, si el PMI en Estados Unidos sale fuerte y la sensación es que últimamente está saliendo fuerte, no dudo que podamos ver niveles cercanos a 1,04 y volver a unos niveles cercanos a 1,03, 40, 1,03 bajos que pudimos ver cuando inició la guerra de Ucrania. A partir de ahí veo un poquito más de dificultad de este movimiento bajista. Desde el punto de vista de tipos de interés, para mí es más complicado verlo. Desde el punto de vista de datos, evidentemente los datos en Europa pueden ceder y los datos en Europa, en Estados Unidos, pueden ser mejor de lo esperado y alejar las posibilidades de bajadas de la Reserva Federal. Imaginemos un dato importante de desempleo que no ceda y que las nóminas no agrícolas crecen bastante, pues si se reducen las posibilidades de bajadas en diciembre por parte de la Reserva Federal, podríamos ver ese movimiento bajista en el par y ir a niveles cercanos a 1,02. Como digo, en este momento la sensación es que el dólar está fuerte y que va a mantener esa fortaleza, por lo menos durante el inicio de 2025. Pero una vez que se vayan implementando las medidas de Trump, veremos si repetimos el movimiento que tuvimos en 2016. El euro dólar pasó de cotizar en niveles de 1,03 a niveles de 1,25. No creo que estemos en esa situación. Como decía, las situaciones, tanto como noticias, como de comercio, como de situación de stocks en Europa, hemos visto que ha habido muchos cambios en esta situación que puedan ayudar al euro como lo ayudó en el pasado, ¿vale? Por lo tanto, como digo, el euro dólar en este momento fortaleza a corto plazo, el dólar, y muy atentos a los datos de Reserva Federal para ver si ese potencial bajada de tipos en diciembre puede dar un poco de aire y una pequeña corrección al euro dólar y volver a niveles de 1,05, 1,06, 1,07. Pero lo dicho, hay que estar muy atento a los datos a ambos lados del Atlántico para confirmar esta situación. Como digo siempre, aquí hay una cuerda y tiran dos. Parece que en Estados Unidos tira con mucha más fuerza y encima en Europa hemos soltado la cuerda. El movimiento se ha acentuado en Europa. Pues bueno, los datos no están siendo buenos. Es la realidad que tenemos. A nivel de crecimiento en Europa, el PIB está creciendo a niveles del 0,9, el trimestral en niveles del 0,4. Veremos la próxima lectura. Hoy la lectura de Alemania a niveles del -0,3. Las previsiones del gobierno alemán, -0,2. Ya el año pasado fue negativo. Si además a eso le añadimos los
hipotéticos aranceles que sobre todo van a penalizar a la economía alemana, pues lógicamente el mercado lo que ha hecho ha sido pues una salida de euro, ver ese movimiento que teníamos desde 1,12 hasta 1,05 potenciado por ese movimiento que digo de del movimiento de los bonos, de la rentabilidad de los bonos por esas no bajadas de la Reserva Federal y bajadas del Banco Central Europeo, esos riesgos geopolíticos en Ucrania, este aumento de precios de la energía que veremos si tiene impacto en las próximas proyecciones de Banco Central Europeo y a lo mejor ese impacto de la energía reduce un poco las expectativas de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, pero la realidad también ese riesgo geopolítico en Alemania que veremos qué sucede en enero. Capacidad limitada de las principales economías de Europa por déficit fiscal, en este caso Francia un 6%, Alemania tiene un 2%, tiene un poquito más de capacidad para apoyar a la economía, pues dan una situación al mercado que desde el punto de vista de crecimiento, de expectativas, de fortaleza del dólar, pues implica que la gente está saliendo de euro y es el movimiento real que ha habido en mercado. Desde septiembre, niveles de 1,12. El tipo del bono a 2 años en Europa estaba en niveles del más o menos del 2%, no ha modificado mucho. Si vemos el diferencial de tipos contra el bono americano a 2 años, estaba en niveles de 135, 2,10, 2,15, contra 3,40, 3,45. Ahí lo vemos, 3,53. En este momento ha aumentado a 220 puntos básicos. El bono a 2 años americano está en niveles del 4,30. Y aunque el bono europeo ha subido un poquito, porque al final algo te afecta el empinamiento de la curva americana, este diferencial ha crecido notablemente y ha fomentado esta fortaleza del dólar y esta depreciación del euro, tan solo por fundamentales de tipos de interés, ¿de acuerdo? Y ese movimiento que veíamos desde 1,12 a 1,04, pues prácticamente también es igualado al movimiento que tuvimos en 2016, como os decía, cuando Trump ganó las elecciones, desde niveles de 1,12, 1,13 hasta niveles de 1,0350, 1,04, ¿no? O sea que el movimiento más o menos está descontado. A partir de aquí, un poquito más de dificultades y dependeremos de los datos. La inflación en Europa está cediendo. El último dato era el 2% y la inflación subyacente en niveles del 2,7%. El Banco Central Europeo, como digo, se espera, el mercado está esperando 4 bajadas para llegar a los tipos al 2% en junio, mientras que en junio todavía Estados Unidos estará en niveles del 4,15 y esto está potenciando, lógicamente, este movimiento de la divisa. Cosas a tener en cuenta del Banco Central Europeo, como digo, la inflación está cediendo y seguirán bajando porque la inflación de servicios sigue alta, en la última lectura el 4%. Una de las cosas también que afecta a Banco Central Europeo son los salarios. Se conocieron que los salarios del último trimestre conocidos antes de ayer, creo que fue, no, ayer subieron hasta el 5,42% trimestral. Es la mayor subida desde el año 93. Esto puede implicar un aumento en el consumo, ¿de acuerdo? Y podemos tener una inflación un poco más alta, por lo que probablemente el Banco Central Europeo quiera atajarlo. Por otro lado, la bajada que ha habido, como digo, de la inflación principalmente viene vinculada a precios de la energía. La última bajada de precios de la energía en torno al 4,6. La subida de los precios de la energía en las últimas jornadas pues puede cambiar estas proyecciones y podríamos ver que no bajamos tan rápido en Europa y a lo mejor esto sí que podría dar cierto soporte al eurodólar a medio plazo. Una de las cosas en que basa también esta mejoría de la actividad económica el Banco Central Europeo, lógicamente cuando bajas tipos la actividad económica debería tender a mejorar. Los ahorros que tiene en este momento la zona euro ha sufrido hasta niveles del 15,7%, niveles más altos que los prepandémicos, con lo que una vez que bajen los tipos confían en que aumente el consumo. En ese momento las ventas minoristas en Europa están en niveles del 2,9, o sea, están en un nivel alto para lo que le gustaría al Banco Central Europeo, pero consideran que incluso deberían ir cediendo. Por lo tanto, atentos a salarios, creciendo, ver cómo van a ser los salarios en 2025. Pero la inflación subyacente, sobre todo a servicios, está todavía en niveles del 4%, con lo que ellos van a seguir bajando tipos. Veremos cuál es el impacto de los precios de la energía. Otra de las cosas que yo creo que pueden ser positivas a corto plazo para euros son las elecciones en Alemania. Todo el mercado lo está viendo como un poco más pesimista, pero la realidad es que Alemania, desde que ganó las Scholz, está en una situación de pausa transitoria, básicamente, ¿no? Entonces, próximas elecciones, en este momento,
Las encuestas dan la victoria a CDU, el antiguo partido de Angela Merkel, con Olaf Scholz y su partido socialista tercero en las encuestas, ¿no? El problemático podría venir porque el segundo, pues sabemos que es de ultraderecha, pero un acuerdo entre la CDU y el Partido Socialista podía eliminar, digamos, ese estancamiento de la economía alemana, y con un déficit fiscal de 2% podían llevar algún movimiento gubernamental de ayudas a la economía, y a lo mejor vemos un poquito de mejoría en Alemania y por consiguiente en el euro. Por otro lado, los aranceles parece que van a afectar a Europa. Veremos si hay una respuesta por parte de Europa, veremos si hay una ayuda a la economía. Es muy difícil que en Europa nos pongamos de acuerdo, pero ha sucedido en el pasado con COVID. El paquete del Next Generation Fund pusimos de acuerdo. Hace algunos meses veríais un documento de Mario Draghi que abogaba por una mayor productividad de Europa. Hay que ir en esa línea, o nos van a adelantar por los dos lados. Enrico Letta también hablaba de un mercado único más importante. Hace unos días Lagarde hablaba de que la realidad es que las manufacturas en Europa están cayendo, y lo estamos viendo en la calle. Alemania era una potencia en coches y ahora cada vez vemos más coches chinos. O sea, la realidad es que en lo que éramos potentes nos están adelantando por los dos lados. Hay necesidades de cambiar el sistema productivo en Europa, y a lo mejor es el momento, ¿no? Podemos ver también una potenciación si esas aranceles sobre China implican unos mayores estímulos en China, si esos mayores estímulos en China implican un crecimiento de la economía china, probablemente veamos subida en las bolsas, reducción de activos refugio dólar y a lo mejor un movimiento alcista del eurodólar. Pero como digo, para llegar a esos momentos hay que esperar mínimo enero, ver las políticas de Donald Trump, ¿de acuerdo? Y lo que pueda afectar en el cruce eurodólar. También es positivo, la balanza comercial europea está positiva. Hace unos días vimos que teníamos un superávit de cerca de 37.000 millones, y la balanza por cuenta corriente también es positiva, ¿de acuerdo? Cosa que en Estados Unidos no lo es, ¿eh? Entonces hay que tener también en cuenta, y además tenemos un poquito más de capacidad de déficit general para afrontar movimientos que apoyen el euro. Pero en todo caso, movimientos muy data dependientes sobre la actuación del mercado. Hay que estar atentos a los datos que conoceremos en las próximas fechas. Los PMI de hoy, muy importantes, conoceremos a las 10, ya se habrán conocido. Vosotros a lo mejor ya podéis dar al botón y ver cómo han salido, y ver cuál es el impacto, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que el euro está viéndose muy afectado por esta divergencia de política de Banco Central con la Reserva Federal. Mientras que esta divergencia no desaparezca y no haya una confirmación de las políticas de Trump, pues el euro va a seguir sufriendo, sobre todo por la cercanía también al conflicto bélico, las dudas en Alemania, las dudas en China, y esto penaliza al euro, como lo estamos viendo en las últimas fechas, y la sensación es que podríamos tener algunos brotes verdes, pero más centrados, digamos, en la segunda mitad del año 2025, ¿vale? Y también vinculados también a lo que decía, la retórica de Trump sobre la fortaleza del dólar, la retórica de Trump sobre las bajadas de tipos de la Reserva Federal, los propios datos de la Reserva Federal. Básicamente, Europa ahora mismo es un transatlántico que está en medio del mar, tiene el motor parado, iremos donde nos lleve la marea, pero seguimos en un transatlántico. Hay que intentar fomentar un poco ese motor. Hay que hacer ayudas a la economía probablemente, pero veremos que el euro mejorará, y la sensación es que mejorará, ¿vale? El año que viene, ¿no? Pero por el momento hay que ser muy cauteloso. Aprovechar este movimiento quizás para vender esos dólares. Quizás hay un poquito más de movimiento bajista. A la hora de comprar dólares, mi sensación es que vamos a tener que esperar algunas semanas a poder comprar el dólar mejor, ¿vale? Los importadores, a no ser que, como digo, veamos unos datos de empleo duros en Estados Unidos que justifiquen una bajada de tipos de la Reserva Federal, un PCE bajando a final de mes en Estados Unidos, un crecimiento bajando en Estados Unidos de su PIB, que ahora mismo pues, el mercado no vislumbra, ¿de acuerdo? Por continuar en su cruce con la libra, pues la realidad es que la libra es una de las divisas que mejor se ha comportado en los últimos meses, prácticamente desde agosto, desde el momento en que han empezado a bajar los tipos en Europa de una forma más abrupta. Y aunque ha habido dos bajadas por parte del BOE, la libra se ha fortalecido desde niveles de 0,86 hasta niveles por debajo de 0,83 que tuvimos hace unos días, y el movimiento de la libra principalmente ha venido como siempre, cuando suben las bolsas,
La libra escala posiciones, escala. Veremos si hay una baja de bolsas que podría implicar que la libra pudiera tender a depreciarse. Por otro lado, ese diferencial, como habéis visto, mientras que el bono británico ha seguido un poco el camino del bono americano, el europeo no lo ha hecho. Desde el punto de vista de carry, el bono a 10 años está cotizando en niveles del 4,45, mientras el bono europeo en niveles más o menos de 2,15. Pues lógicamente, los 30, perdón, 2,15 sería el 2 años. Lógicamente, desde el punto de vista de carry, la moneda, la libra, sigue estando muy fortalecida. A su vez, el nuevo presupuesto del nuevo gobierno de Starmer y de la canciller o ministra de Economía, Rachel Reeves, pues evitó las dudas al mercado. Van a crecer en el gasto público como se esperaba, van a aumentar los impuestos, entonces las necesidades de financiación parecen limitadas y esto ha dado cierto soporte a la libra. Va a tener un impacto prácticamente este año de crecimiento del 0,8%. El año que viene probablemente un 0,5. Durante 5 años el PIB crecerá un 2,5 en Gran Bretaña, y esto lógicamente ha potenciado a la libra, unido a que los aranceles de Trump van a ir más vinculados a Europa que a su habitual retórica de que está más cómodo con Reino Unido que con Europa, y que además Gran Bretaña lo que exporta son principalmente servicios y no bienes. Pues lógicamente hemos visto una apreciación de la libra contra el euro hasta niveles de 0,82. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues la realidad es que el Banco de Inglaterra bajó 2 veces, ha bajado este año 25 puntos básicos. No tenemos la sensación que vaya a bajar en su próxima reunión de diciembre. Los datos que conocíamos esta semana del IPC, subía el IPC desde niveles del 1,7 al 2,3, y el subyacente desde niveles del 3,2 al 3,3. Sigue alto, con lo que en este momento se ve un poquito más alejada la bajada por parte del Banco de Inglaterra, y sobre todo por el apoyo que le va a dar este nuevo presupuesto, como digo, del gobierno, que implica una mayor inflación, implica un mayor crecimiento. Por el momento yo creo que van a esperar y ver. Ellos están muy atentos a lo que sucede lógicamente en Estados Unidos. Como digo, la inflación subyacente sigue creciendo, la inflación de servicios ha subido del 4,9 al 5%. Están preocupados con esa inflación de servicios. Desde el punto de vista del empleo, el empleo está en un buen nivel, sigue en un buen nivel. La tasa de desempleo está en niveles del 4,3. Los salarios siguen creciendo, bueno, están decreciendo, pero siguen altos. Los salarios están en niveles del 4,3 y del 4,8 si tenemos en cuenta en variable. Y hay un aspecto que además va a tener muy en cuenta el BOE para sus predicciones del año que viene. Una de las medidas que va a tomar el nuevo gobierno es la subida del salario mínimo interprofesional, que va a llegar en abril. Se especula que es una subida del 6,7%, y a su vez también implica un aumento de las aportaciones de seguridad social de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que los salarios van a subir de inicio. El BOE lo que considera es que también van a subir los precios. Van a subir los precios porque, lógicamente, las empresas, ese salario va a implicar que los costes van a aumentar. Veremos si esos costes se pueden traducir en aumento de precios o que las empresas lo aprovechen para aumentar la productividad. Pero, lógicamente, esto implica que también la primera mitad de año los salarios van a estar elevados, la posibilidad de baja de tipo se reduce. Posteriormente, lógicamente, esta subida del salario mínimo lo que va a implicar va a ser que los demás salarios cedan, y podría tener un impacto en el mercado laboral. Cuando tenga ese impacto en el mercado laboral, veremos si el Banco de Inglaterra está en disposición ya de bajar los tipos. Mientras, creo que los datos además no están siendo malos. Hay una leve reducción del crecimiento en Gran Bretaña. En este momento el PIB anual está creciendo a niveles del 1%, el trimestral en niveles del 0,1%. En la última revisión por parte del Fondo Monetario Internacional se habla de una subida para este año del 1,1 y el año que viene un 1,5. Para que os hagáis una idea, Comisión Europea esta misma semana publicó para la zona euro 0,8, para el año que viene 1,3 y para el 2026 1,6. Por lo tanto, la economía británica parece que va a seguir tirando. La producción industrial y la producción manufacturera que conocíamos el pasado 15 de noviembre pues fue algo negativa. Las ventas minoristas siguen en terreno positivo. Hoy se han publicado, han cedido, estaban en niveles del 3,9 y han pasado al 3,2. Incluso
Perdona, al 2,4. A 3,2 han pasado porque la revisión del último dato 3,9 se lo lleva a 3,2, con lo que el consumo también empieza a ceder. Desde ese punto de vista podríamos tener un posible bajada de tipos por parte de Banco de Japón, pero como digo, los salarios están creciendo, el presupuesto del gobierno, la situación geopolítica, la sensación es que el Banco de Inglaterra va a mantener los tipos como poco en diciembre y la primera parte de 2025 y esto le dará una fortaleza que mantendrá contra el euro. ¿Habrá movimientos alcistas hacia 0,84, 0,85? Dependerá también del conflicto bélico, de las implicaciones que ha habido para Europa, de los aranceles en Europa, de cómo estén las bolsas, del impacto de Trump, porque al final también Starmer ha querido acercarse un poquito más a la Unión Europea de lo que era su predecesor Boris Johnson. No quiero hablar ya del buen trato que tenía Trump con Liz Farage, pero algún comentario también desde la posible administración de Trump, alejando un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña si Gran Bretaña se acerca a Europa, ¿no? Entonces también veremos ese impacto que podría tener en la libra y veríamos algún movimiento alcista si el crecimiento se ve afectado, si aumenta, sobre todo, aumenta el desempleo. Y podríamos ver ese movimiento hacia 0,84, 0,85, que sí que veo más a final del año 2025, sobre todo cuando Europa esté ya en un nivel bajo de tipos y el Banco de Inglaterra tenga que bajar y reducirá ese diferencial por carry contra la divisa europea. Mientras el euro está más penalizado y la libra no está en un mal momento, con lo que aguantará, yo creo, la sensación es que va a aguantar el tirón. Aquí en este dato vemos el bono a 2 años. Estuvo en un bajo en septiembre el diferencial con el bono europeo de 65 puntos básicos, ahora está en niveles de 120. Ha tenido en cuenta esta posibilidad de que el BOE no va a bajar tantos tipos y que el Banco Central Europeo va a bajar. La última reunión, como digo, bajaron 25 puntos básicos, 8 miembros estuvieron a favor de una bajada, solo Catherine Mann, suele ser una hawkish reconocida, quería mantener los tipos, pero la sensación es que van a mantener los tipos. El nuevo presupuesto del gobierno ha afectado las proyecciones del estamento y solo ven la inflación en el 2% en el año 2027. La inflación en 5 años, dentro de 5 años, en Gran Bretaña está en el 3,30, en Europa está en el 2,10 y en Estados Unidos en el 2,50, para que os hagáis una idea. Por lo tanto, por el momento, libra fuerte. Movimiento bajista, uf, tendríamos que, para bajar ya de niveles de 0,82, veremos, incluso en las últimas horas, el movimiento que ha penalizado a euro por riesgo geopolítico también ha penalizado a la libra. No ha habido tanto movimiento como en otros cruces. Y estaríamos prácticamente en niveles de 0,82, que son los niveles prácticamente desde el Brexit. Ahí va a encontrar muchas dificultades para seguir su escalada. Pero como digo, habrá que estar atento a los próximos datos de inflación, próximos datos de crecimiento, próximos datos de PMI, etc, etc. Hoy hemos conocido también el PMI en Gran Bretaña. En el caso del franco suizo, el movimiento que hemos tenido también desde el Big desde mayo, que estáis comprobando, es un movimiento bajista contra el euro, desde niveles de 0,99 a 0,93. El Banco Nacional de Suiza ha bajado los tipos en 3 ocasiones. El Banco Nacional de Suiza se los va a reunir este año 4 veces, en marzo, en junio, septiembre y en diciembre, y ha bajado en 25 puntos básicos los tipos, y a pesar de esto, vemos como las dudas de la economía europea, las dudas del diferencial de tipos por las bajadas de Europa, pues ha potenciado al franco suizo contra el euro, algo que la realidad es que nosotros no esperábamos, y esperábamos ese movimiento desde junio de depreciación, ¿de acuerdo? Y sí que hubo un cierto movimiento desde la última webinar de depreciación, desde niveles de 0,95 hasta prácticamente niveles de 0,98, pero la reducción de las expectativas de bajada de tipo por parte del Banco Central Europeo, a pesar de que Banco Nacional de Suiza, como digo, está bajando tipos, pues ha fortalecido al franco suizo. También por una serie de datos económicos mejor de lo esperado. Ahora mismo el crecimiento en Suiza, el PIB está creciendo a un ritmo del 1,8 anual, 0,7 trimestral. La producción industrial positiva a niveles del 2,9%. Hace unos días conocíamos que las exportaciones se alzaban un 11%. Es importante este dato, las exportaciones se alzan un 11% y se ha apreciado, ¿no? La sensación de que incluso Suiza puede crecer en deflación porque sigue exportando igual de bien, independientemente de la fortaleza de su divisa, es impresionante. La verdad es que es impresionante. La inflación, última lectura, a niveles del 0,6, 0,8 subyacente. Para el año que viene, el Swiss National Bank espera la inflación en niveles del 1,3 y debería ceder un poquito más. En la última lectura,
la parte de vivienda creció un 3,3% y la parte de vivienda se tendría que ver reducido por la reducción de tipos. Próxima reunión del Banco Nacional de Suiza el próximo día 12 de diciembre, el mismo día que el Banco Central Europeo, y probablemente bajen 25 puntos básicos más. Se especula entre 25 y 50 puntos básicos, pero no descartamos que para el año que viene los tipos en Suiza puedan llegar incluso a niveles negativos. ¿De acuerdo? La última reunión de Jordan bajaron tipos en septiembre. En diciembre será la primera reunión de Schlegel. Ya ha estado comentando que la fortaleza del dólar, del franco suizo, pues está implicando que el crecimiento no acaba de tirar, que la inflación no acaba de despegar y veremos si en algún momento el franco suizo vuelve a entrar, o al menos el Banco Central de Suiza vuelve a entrar en el mercado de reservas, que estuvo saliendo desde junio de 2022 vendiendo reservas y comprando francos suizos para fortalecer la divisa y no importar inflación. Hay que recordar que la inflación en Suiza solo llegó al 3,5%. Es verdad que fue el alto en 29 años, pero en otros países vimos como la inflación escalaba por encima del 10%, principalmente por el uso de reservas. Como veis, pues desde finales de 2023 y desde el inicio de 2024, lo que está haciendo el Banco Nacional de Suiza es aumentar sus reservas. De nuevo, esto quiere decir que lo que está haciendo es vendiendo franco suizo y comprando dólar. Bueno, dólares u otras divisas que quiera mantener como reserva. Aún así, como vemos, pues oye, la divisa ha ido hasta niveles de 0,92 largos en este momento. Mi sensación es que debería tender a debilitar la divisa, pero los riesgos en Europa, los riesgos en el ciclo económico en Europa, los riesgos que estamos viendo en Ucrania, pues están fortaleciendo al franco suizo, que en este momento como divisa de financiación, pues parece una buena situación para venderlos y comprarlos un poquito más adelante en el tiempo, pero como digo, muy influenciado por el euro. Los datos, como digo, el crecimiento estaba bien, las ventas minoristas también bien, la balanza comercial positiva en el 7,1%. En ese sentido, la economía suiza no parece que se esté viendo excesivamente penalizada más allá de la inflación, ¿de acuerdo? Pero la sensación es que estarían más cómodos dejando una debilidad mayor al franco suizo y atraer un poco de inflación. No creemos que quieran llegar a la deflación, por lo tanto, pues necesariamente van a querer que la divisa se deprecie. Pero como digo, a corto plazo y medio plazo, el peso de las dudas que tenemos en el euro, pues dificultan este movimiento alcista en el cruce, a pesar de que, como digo, se ha apreciado notablemente en las últimas fechas. Por terminar, vamos a terminar con el yen. El yen está fuertemente relacionado con la curva de bonos americana. Desde el momento en el que hemos visto cómo la curva de bonos americana ha empinado, como decíamos, hasta niveles del 4,50, 4,41, 4,44 en este momento, y el bono japonés en niveles de 1,08, pues hemos visto cómo el cruce de dólar yen, que tiene una correlación prácticamente del 0,90, pues nos íbamos desde niveles de 140 en septiembre, pues a niveles de 154 en este momento. ¿Por qué se ha depreciado tanto el yen contra el dólar? También porque el Banco de Japón, que subió tipos, y ha subido tipos este año dos veces, tanto en marzo como en julio, hasta niveles del 0,25, pues no subió tipos en su última reunión de octubre, y la sensación es que van a tener que subir tipos en diciembre, ¿vale? Esta depreciación también viene dada por las dudas políticas que ha habido en Japón. Hay un nuevo gobierno en minoría decisiva que ha tenido el primer gobierno en minoría en 30 años, tuvo que llegar a segunda votación para poder ser nombrado. Estas dudas también de la economía, esos aranceles de Trump, están pesando en la economía japonesa, con lo que la sensación, aunque esté pesando en la economía japonesa, tenemos unos datos de PIB del 0,9 anual y un 0,2 trimestral, los datos de IPC en Japón que hemos conocido esta misma noche, mientras que la inflación ha bajado del 2,5 al 2,3, la inflación subyacente sí que ha subido del 2,1 al 2,3. El Banco Nacional de Japón considera que la inflación puede estar en niveles del 2,8 a final de este año, muy alta, con lo que yo creo que van a meter mano y van a bajar tipos entre diciembre y enero. ¿Por qué? Porque además tienen una divisa excesivamente depreciada. Como decíamos, las divisas depreciadas tienen impacto
en función también de las necesidades de financiación de estas divisas y las necesidades de cada país. Una divisa muy negativa, en este caso depreciada, como está el dólar, el yen frente al dólar, probablemente vayan a importar más inflación ahora que están empezando a subir los precios de la energía. Probablemente, como digo, suban tipos. Los salarios creciendo a niveles del 2,8 es una también de las preocupaciones del Banco de Japón, con lo que previsiblemente, como digo, subirán tipos y esto dará cierto soporte a la divisa en su cruce contra el dólar y también en su cruce contra el euro. Los datos en Japón, como digo, no están siendo malos, pero la sensación es que van a subir tipos para intentar evitar esta depreciación de la divisa y esta reducción de carry contra el bono americano y contra el bono europeo implicará una apreciación a corto o medio plazo del yen. Es una de las divisas en las que yo creo que puede ser un buen momento para comprar yenes. Contra euro, teniendo en cuenta lógicamente las nubes que tenemos en la economía europea a corto plazo, ¿de acuerdo? Y quería comentar algo más del yen, bueno, sí, también la parte de intervenciones. El nivel de 160 en su cruce contra el dólar ha sido un momento en el que el Banco Central ha estado más que el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, en entrar para apreciar la divisa vía intervención en el mercado de FX. La sensación es que cuando entran en el mercado de FX no consiguen mucho. La única forma de conseguir una mayor fortaleza del yen, yo creo que es subiendo tipos y van a tener que seguir subiendo tipos. Veremos también cuál es el acercamiento del nuevo secretario del Tesoro a estas intervenciones en el mercado de FX. Janet Yellen en el pasado no ha sido muy pro de estas intervenciones por parte de Japón. Han tenido que hablar y comentarlo muchas veces. Probablemente, si el nuevo secretario del Tesoro americano lo que quiere es un dólar depreciado, estará encantado de que otros bancos entren en el mercado para apreciar su divisa. Pero seguro que aprovecharán la reunión también para pedirle a Japón que compre más cosas a Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, como digo, la economía japonesa no está mal, los datos de interés están subiendo, preocupado con salarios y los tipos deberían subir a corto plazo dando soporte al yen. Y bueno, aquí vemos, me está diciendo Fran, se ha ido el eurodólar por debajo de 1,04. Habrá que ver cuál es el motivo. Principalmente imagino que los PMI en Europa habrán salido bastante malos. Ya el adelantado de Francia era malo, el manufacturero de Alemania era un poquito mejor, pero ya hablábamos que los PMI en Europa había bastante nubes sobre ellos y esto, como digo, se puede ver acentuado con el movimiento de los PMI esta tarde en Estados Unidos, con lo que veremos si nos vamos a unas cotas de 1,0350, 1,0340. El corto plazo va a ser difícil para euro. A medio largo plazo veremos las políticas, veremos el impacto en Reserva Federal y veremos si conseguimos salir de esa situación más fortalecidos o veremos también las situaciones. Al final, esto es una caja negra y cualquier derivada tiene otra derivada y otra derivada. Veremos cuál es la situación, pero ante esas cajas negras y derivada, 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 la gente se sienta en el dólar. Hay que aceptarlo, es la realidad del mercado. No sé si hay alguna pregunta, voy a dejar de compartir. Había Por aquí en el chat, vale. en el chat, sí. Sí, bueno, Gregorio, pues sí. Más que el dólar está en caída libre, el cruce está en caída libre y el que está en caída libre es el euro, ¿vale? El dólar, ya me gustaría que el dólar estuviera en caída libre. Bueno, me gustaría, depende de vuestro lado. Hay muchos exportadores que estarán encantados en este momento. Es la realidad. El movimiento del mercado también de los exportadores, lo que implica. Mira, euro-dólar, pues mira, acaba de recuperar 1,402, un movimiento de 60 puntos básicos muy rápido, fíjate, en nada. Entonces, bueno, veis la volatilidad, la incertidumbre, como digo, menos profundidad en mercado, estos movimientos son más abruptos. También hay una parte positiva de los aranceles de Trump. Mucha gente se está activando. Cuando digo que las carteras y los operadores de mercado, a lo mejor a final de año no estamos tan ilusionados con entrar en el mercado para empezar el 2025 con mejor pie, seguro que las empresas tenéis muchas ganas de reducir stock, de vender cuanto antes de que entren los aranceles.
vemos lo que tardarán en entrar los aranceles. Recordad que los aranceles creo que no entraron hasta 2018. Tomó posesión Trump mucho antes, prácticamente en enero de 2017. Fueron 4 pasos y vimos cómo hubo respuestas por China. Veremos en este momento que quizás los flujos comerciales en el final de año y a principio de 2025 crecerán, ¿no? Por ese miedo a los aranceles y cómo sean afectados por el mercado. Pues no sé si tienes alguna. Siento que os haya dejado tan dormidos, ¿eh? Siento que os haya dejado tan dormidos, pero. Y que a lo mejor las previsiones y las expectativas no están tan cerradas, pero nuestra realidad es que eh, no sabemos dentro de 12 meses si la Reserva Federal va a estar subiendo, bajando tipos, si el Banco Central Europeo va a estar subiendo, bajando tipos, porque las incertidumbres que genera la nueva política de Trump y el impacto que puede tener a nivel global en una situación de mercado que es diferente a lo que hemos visto en el pasado, pues nos lleva a ser muy cautelosos con nuestras previsiones. No vemos movimientos muy abruptos más allá del nivel que tenemos en este momento y veremos si hay una cierta recuperación el año que viene en el euro contra sus principales cruces. Entonces, ¿qué consejo nos dais a los importadores? Los importadores. Bueno, los importadores, ahora mismo me decís, ¿qué podemos hacer, no? Mi sensación, si necesitáis comprar a muy corto plazo, esperaría muy poco para comprar dólares y esperando algún dato que implique que no vaya a subir tipos la Reserva Federal, que no vaya a bajar tipos, que vaya a mantener los tipos la Reserva Federal en diciembre. La sensación es que yo compraría dólares. Es verdad que ahora estamos en nivel 1,04, veremos el PMI hoy. Yo a corto plazo compraría dólares. Si podemos esperar, habrá que esperar los datos de la semana que viene de crecimiento y de PC para ver cierta debilidad, pero como sean también buenos datos que alejen la posibilidad de bajadas por parte de la Reserva Federal, podríamos irnos a niveles por debajo de este 1,03, 1,04. Pues una semana entonces, pues claro, estaríamos hablando del 27 de noviembre, PCE y datos de crecimiento en Estados Unidos. Dentro de una semana depende de esos datos y de las implicaciones que pueda tener para la subida, para la bajada, hipótesis de bajada de tipos de la Reserva Federal. Los índices adelantados dan la sensación de que no van a ser malos, ¿vale? No van a ser malos, con lo que creo que el eurodólar va a mantener este nivel o se va a apreciar a corto plazo, a no ser que veamos una reducción de riesgos geopolíticos. Es que en la caja de decisión hay tantas cosas, que pueden pasar tantas cosas, que es complicado. Pero si hay que comprar dólar, pues, al menos lo que siempre ofrezco y hablo con algunos clientes, pues comprar la mitad hoy y vemos la semana que viene. Pero aseguraros ya el cruce porque no sabemos dónde va a estar dentro de una semana. Desgraciadamente, es la realidad de la data dependencia, de la profundidad de mercado con menos clientes, con menos operadores que tenemos en este momento. Pero hasta enero creo que el dólar va a seguir fuerte y vamos a estar con unos meses con el dólar fuerte. Los exportadores, la realidad es que cuando haces un seguro de cambio de exportación en este momento es un buen nivel para vender, pero si estás vendiendo seguros de cambio a plazo, pues estás viéndote penalizada porque estás pagando cada vez un tipo más alto por el dólar y un tipo más bajo cada vez por el del euro. Pero yo vendería dólares también. O sea, igual que digo que compraría dólares, los vendería. ¿Vale? O sea, en este momento, ¿por qué? Porque a vosotros os interesa mucho este nivel. Entonces, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y sobre todo es un buen nivel para vender los dólares, sobre todo si a largo plazo tenéis que vender durante 2025, la sensación es que aunque esté el dólar fortalecido el primer semestre de 2025, en el segundo semestre debería estar un poquito más potenciado el euro. ¿Vale? Esa es la sensación que tengo, pero dependerá, como digo, si no soy capaz, permitirme que sea un ignorante en este momento, de lo que va a hacer eurodólar en 7 días, imagínate para hablar de una aproximación en 8 o 9 meses. Libra en junio de 2025, nos acercaremos a 0,85. Nivel de punto de equilibrio, veremos las expectativas sobre tipos de los bancos centrales. Si en junio de 2025 Banco Central Europeo confirma las expectativas de reducción del mercado de 5 veces 25 puntos básicos, 125, y en este momento, en esa misma fecha, el Banco de Inglaterra solo se espera que baje 50 puntos básicos, el carry
no me da para que el euro-libra se vaya a niveles de 0,85. ¿Cómo podríamos llegar a niveles del 0,85? Reducción de tensiones geopolíticas, reducción de tensiones de Trump y reducción de tensiones en Ucrania. O que las previsiones de bajada de tipos del Banco Central Europeo hasta el 2% en junio, pues no lo sea y nos quedemos en un nivel del 2,25 o 2,50. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Momentos verdaderamente complicados para la toma de decisiones, ¿no? Parece, bueno, si este mercado ya de por sí es especialmente difícil, estos tiempos tan convulsos parece que lo están convirtiendo en un auténtico torbellino, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Javi. Como siempre, una sesión súper interesante y yo creo que, bueno, tan dinámica como nos tienes acostumbrados y con una cantidad de información, yo creo que de muchísima utilidad. Gracias a todos los que os conectáis a todas estas sesiones que hacéis que, bueno, pues percibamos que el valor que nosotros consideramos que tiene, pero el hecho de que tengamos a tantos participantes nos ayuda también a percibir esa aceptación por vuestra parte. Y por nuestra parte nada más, recordaros que bueno, pues, el vídeo estará disponible próximamente, pues lo podéis solicitar a vuestro contacto en vuestra entidad financiera, en vuestra caja rural. Y por nuestra parte nada más, ¿no? Trasladar, eso sí, un mensaje de cariño y de apoyo pues, a todas las personas, a todas las empresas, a todos los compañeros, ¿no? que se han visto afectados por los desastres climáticos que hemos tenido últimamente en el último mes y que, bueno, parece que todavía en algunos sitios siguen coleando. Mucha fuerza, mucho ánimo y contad con nosotros para lo que podáis necesitar. Y nada más, despediros, os emplazamos para la siguiente, os comunicaremos debidamente con tiempo, en tiempo y forma, como de costumbre, y nada más, cerramos por hoy nuestra sesión. Gracias y hasta muy pronto. Un saludo.